La casa maldita del rancho, las ánimas malditas y retorcidas del purgatorio viven en ella. Relato adaptado por Lengua de Brujo. El siguiente relato fue compartido por un suscriptor, mas no solicitó darse a conocer, solo nos compartió su historia. En un bosque cercano al rancho de mis abuelitos, existe un lugar rodeado por árboles bastante antiguos y retorcidos. De hecho, siempre pensé que estos árboles parecían personas que habían reencarnado y habían crecido con dolor por lo retorcidos que estaban. Y es que se cuenta que, cuando uno pasa cerca de ellos, pueden escucharse los lamentos y llantos de personas. Pero lo más misterioso es lo que pasa en este lugar, pues allí se ha mantenido, aún de pie, una casa que ha estado abandonada por décadas, y casi me atrevo a asegurar que ya lleva casi un siglo así. Por décadas, se han contado muchísimas historias de este lugar, leyendas de apariciones que se manifiestan a cierta hora del día, los lamentos que les mencionaba antes, llorándole a la gente para que les dé luz. Pero, por si fuera poco, se dice que, por las noches, cuando ya no hay ruidos en el exterior, se escucha que desde los muros de la casa se susurran cosas entre una y otra, y que, por las noches, las ánimas del purgatorio visitan el lugar para proclamar lo que antes fue suyo. Es de esta manera como mi abuelo iniciaba a contarnos sus historias de terror. No sabíamos si todo lo que nos contaba era cierto o no, pero siempre nos mantenía al filo de la cama a todos los primos. Sin embargo, su historia favorita, y que siempre me gustaba escuchar, era aquella sobre una casa abandonada. El abuelo creció, de hecho, muy cerca de ella, y por años fue un lugar tenebroso para él. Aunque se encontraba a cientos de metros de distancia de la suya, constantemente escuchaba las advertencias de sus padres para que no se acercara a ella. Querían mantenerlo lo más lejos posible de los problemas, pues mi abuelo era muy inquieto de joven. Y, conforme los años pasaron, la familia creció y ahora nos reunimos en la casa del abuelo. Él también nos advierte sobre el peligro de ese lugar. Pero, para mí, la mejor de sus historias, la que siempre nos contaba antes de dormir, era cuando se atrevió a ir a explorar esa casa, de la cual es el relato que les cuento a continuación. Fue una noche de luna llena. El abuelo había tomado la decisión de ir a explorar la casa por su propia cuenta. Ya tenía tiempo planeando la exploración, incluso había invitado a amigos a visitarla junto con él, pero todos al final se rajaron y prefirieron no hacerle caso a mi abuelito. Así que se aventuró él solo, sin tomar precauciones ni equipo necesario. Lo único que llevaba era una linterna y un machete. A él le hubiera gustado llevarse la carabina de su padre, pero siempre la mantenía con llave, así que se conformó con lo único que tenía a la mano y que era suyo. A mi abuelito le gustaba afrontar sus temores, y el solo hecho de adentrarse en la casa era suficiente para que le diera valor para afrontar cualquier cosa que se le pusiera encima y en su camino. Mientras caminaba, por un buen rato, se le mantuvo la idea en la cabeza de que algo se le aparecería de repente, pues las historias que había escuchado de otras personas sobre la casa eran tenebrosas. Lo único que quería mi abuelo era ir a explorar para descubrir la verdad detrás de los relatos que había escuchado. Al principio, pensó que era idea suya, pero, conforme se acercaba a la casa, el aire se volvió más denso, le costaba trabajo respirar profundo. Por más que lo intentaba, sus pulmones no se llenaban de aire puro, había algo que no lo dejaba estar en el lugar. Cuando llegó a la zona de los árboles retorcidos, cada paso que daba le hacía escuchar voces a su alrededor, susurros de alguien que lo incitaba a no continuar, pero había otras voces que lo invitaban a seguir adelante. Mi abuelo miraba a su alrededor pensando que realmente se trataba de algunas personas cercanas a él, pero no había nadie más. Se escuchaban muy reales. Cuando por fin llegó a la casa, tuvo la impresión de que ésta era más grande de lo que contaban, ni la luz de la luna ni la de la linterna podían cubrir toda la oscuridad que la rodeaba. El viento mecía la puerta de un lado a otro, parecía que invitaba a mi abuelo a entrar. Dio unos cuantos pasos y, justo cuando quiso agarrar el picaporte para empujar la puerta, ésta se abrió por sí sola.
Fue de ese modo que mi abuelo se dio cuenta del monstruo que ahora tenía que enfrentar. Así comenzó su expedición dentro de la casa. Al adentrarse y avanzar por los pasillos polvorientos, las sombras parecían moverse a su alrededor. Era como si se escondieran ante su presencia, lo que provocaba que las cosas se estremecieran a su paso. De pronto, escuchó que alguien le susurraba algo al oído. Se dio la vuelta y no vio a nadie detrás de él. Era una voz siniestra que se había escuchado tan cerca de su cabeza que parecía estar a tan solo 1 metro de él. El corazón le comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Claramente, mi abuelito escuchó que le decían que no caminara por allí, y por más que buscó a su alrededor, no encontró a nadie oculto ni cerca de él. Tragó saliva, preparó el machete que llevaba a su costado y lo tenía listo por cualquier cosa que se le apareciera, aunque fuese el mismísimo diablo. Mi abuelo estaría preparado para asestarle un fuerte golpe. Incluso llegó a pensar en detener su exploración, pero decidió continuar. Sabía que no volvería a pasar por eso, así que tomó la valentía que aún le quedaba y continuó. A pesar de que seguía escuchando susurros a su alrededor, decidió no hacerles caso. Entonces, a unos cuantos metros de donde se encontraba, justo al final del pasillo, vio una habitación con la puerta ligeramente abierta. Estiró la mano para empujarla, pero notó que le costaba mucho trabajo. Intentó aplicar más fuerza, pero la puerta no cedía, solo se movía un poco. Mi abuelo insistió tanto que, de repente, la puerta se abrió por completo, dejándolo pasar. Examinó la puerta por detrás y no encontró nada que la hubiera atascado. Era como si alguien del otro lado la hubiera dejado de detener de pronto. Apuntó la linterna hacia la habitación y se quedó helado al ver lo que tenía ante él. Grabada en el suelo se encontraba una estrella de varios picos. Había arañazos en el suelo y lo que parecían ser manchas de humedad, aunque era muy probable que se tratara de otra cosa. Además, al inspeccionar con más detenimiento, se dio cuenta de que en el centro de la estrella algo se había quemado. Apuntó la linterna a las paredes y se dio cuenta de que la misma estrella estaba dibujada en varias partes. Además, estaba grabada la imagen de lo que parecía ser la cabeza de una cabra. Sin lugar a dudas, mi abuelito se dio cuenta de que en ese lugar se había llevado a cabo un ritual maligno. De pronto, mi abuelo sintió una fría brisa que le erizó el cuello. Giró la mirada hacia la puerta y divisó a 2 siluetas oscuras que estaban de pie en el marco. Parecía que lo observaban. Mi abuelito se quedó inmóvil por unos segundos, esperando que esas figuras se movieran. Incluso pensó que quizás se trataba de los dueños. Pero, de pronto, la misma brisa helada de antes le golpeó el rostro, lo que provocó que mi abuelo se cubriera y le lastimara los ojos. Tuvo que tallárselos para poder ver bien, y cuando recobró la visión, se dio cuenta de que ya no había nadie en la puerta. Entonces, escuchó un susurro más intenso que le hablaba, y poco a poco fue aumentando de volumen. Mi abuelo aún no podía ver de dónde provenía aquella voz, y en ese momento alguien lo empujó por la espalda, sacándolo de la habitación. Le dieron un fuerte golpe en la espalda que lo tumbó al piso. Allí, mi abuelito logró aclarar la vista, y cuando levantó la cabeza pudo notar que, frente a él, las siluetas que había visto segundos antes se aparecían nuevamente. Mi abuelito, ahora más cerca, intentó verles el rostro, pero lo único que notó es que estaban retorcidos, con muecas horribles, no parecían humanos. Los susurros se volvieron más intensos, y con ellos se aparecieron más seres con rostros igualmente desfigurados alrededor de mi abuelito. Ahora se escuchaba claramente una voz que le ordenaba salir de la casa, mientras otras voces lo insultaban y amenazaban con matarlo. En ese momento, mi abuelo no lo sabía, pero irrumpir en la casa de los fallecidos provocó que se desataran fuerzas malignas que no se pueden controlar con facilidad. Mi abuelo les pidió piedad y que lo dejaran salir, además les prometió que, si lo dejaban en paz, les daría luz con una veladora. Se dio cuenta de que esto ya era demasiado para él, así que se levantó tan rápido como pudo y se apresuró a correr hacia el pasillo, tropezando con los muebles rotos y esquivando las sombras que se retorcían.
las cuales parecían querer agarrarlo conforme avanzaba. Corrió como loco por los pasillos de la casa hasta que llegó a la sala. Allí se detuvo un momento para recuperar energías y asimilar lo que estaba ocurriendo. Pensó que quizás sería mejor rendirse, pero ya estaba allí, así que decidió seguir adelante e ignorar las advertencias que le habían dado. Ahora estaba más decidido a encontrar alguna prueba de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. A pesar del tamaño de la casa, si uno la viera a la luz del día, aparentaría ser pequeña, pero por alguna razón inexplicable, por las noches parecía crecer y hacer que los pasillos se extendieran de manera infinita. Un par de veces el abuelo se perdió y pasó 2 veces por el mismo pasillo. Procuraba no quedarse mucho tiempo en un solo lugar, solo se detenía para encontrar alguna prueba que le ayudara. De pronto, en una habitación escuchó el llanto de un bebé. El llanto se intensificó, lo que provocó que mi abuelo se alarmara, pensando que quizás había allí un bebé abandonado. Se apresuró hacia la habitación de donde provenía el llanto y, al intentar abrir la puerta, ésta estaba atorada. Empujó fuertemente, pero la puerta no cedía. Mi abuelo le gritó al bebé que lo esperara, que en unos segundos abriría la puerta. De pronto, el llanto cesó, y alguien desde dentro le pidió a mi abuelo que guardara silencio. Desconcertado, golpeó nuevamente la puerta con fuerza, y ésta se abrió por completo. Entró a la habitación, buscando desesperadamente al bebé con la linterna, pero su cuerpo se congeló al darse cuenta de que había una mujer de pie frente a él. Parecía ser una monja, y en sus brazos sostenía lo que parecía ser el bebé. Mi abuelo se acercó con cautela, sin quitar la mirada de la monja. Parecía ser una mujer amable, y mi abuelo notó que, a diferencia de las otras entidades que había encontrado, ella mantenía un aspecto impecable, casi angelical. Sin embargo, en cuanto la monja se dio cuenta de que mi abuelo se acercaba, su aspecto cambió, su rostro se desfiguró por completo. Entonces, mi abuelo comprendió que no era algo normal, parecía un demonio, y aquella monja no era humana, al igual que el bebé no era real. Lentamente, mi abuelo retrocedió sin dejar de mirarla. Apenas podía respirar, pero no quería hacer ni un solo ruido que provocara alguna reacción en la monja. Sin embargo, aquella mujer extendió sus brazos hacia mi abuelo, y lo que antes era el bebé ahora era un montón de harapos sucios. La monja se inclinó como si fuese un animal de 4 patas y corrió hacia él. Rápidamente, mi abuelo salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Aquella criatura agitaba la puerta mientras él jalaba el picaporte para que no se abriera. La monja gruñía como un animal rabioso. A mi abuelo no se le ocurrió otra cosa que ponerse a rezar, y en cuanto comenzó un Padre Nuestro, todo se tranquilizó. Nuevamente surgió el incómodo silencio, acompañado por los susurros en el oído de mi abuelo. Se dio cuenta de que podía dejar de sostener la puerta, así que, sin más, se retiró de allí para continuar con su exploración. Mi abuelo percibía cómo los pasillos se volvían más estrechos. Se dio cuenta de cómo los susurros se intensificaban conforme se adentraba en la casa. Pasó entonces por un lado de la cocina y tuvo la sensación de que algo estaba allí, quizá lo que estaba buscando para poder irse de esa casa. Miró alrededor y detectó un ruido extraño proveniente del extremo de la mesa, parecía que alguien estaba comiendo algo. Se acercó lentamente y la linterna fue dando forma a un hombre gordo que parecía estar comiendo un enorme pedazo de carne. Aquel ser no se había percatado de la presencia de mi abuelo, estaba muy concentrado en su comida. Mi abuelo miró el rostro de aquel sujeto, era grande y redondo. A pesar de que le estaba apuntando directamente al rostro con la linterna, no le molestaba a este enorme ser. Mi abuelo no podía dejar de verlo tragar, cuando de pronto, de un solo bocado, terminó de devorar toda la carne. El sujeto comenzó a buscar más comida en su plato, y al notar que ya se había acabado, lanzó el plato hacia un lado, provocando que se quebrara en decenas de pedazos. Mi abuelo se dio cuenta de que ya corría peligro si se quedaba allí. El hombre gordo abrió los ojos y clavó su mirada en mi abuelo, abrió su gigantesca boca y le gritó pidiendo comida.
Mi abuelo no sabía si lo que estaba viendo era real o no. Aquel hombre no parecía igual que lo que había percibido antes en las demás habitaciones, así que le dijo lo único que se le ocurrió, que no sabía dónde había más comida. El hombre gordo batalló para levantarse de la mesa y se comenzó a acercar a mi abuelo de manera torpe. Mi abuelo retrocedió tan rápido como pudo, y aunque se dio cuenta de que no era necesario correr, aquel ser enorme apenas y podía avanzar. En ese momento, el rostro de ese ser se deformó, igual que las siluetas anteriores. Mi abuelo, al prestar atención a este cambio, no se dio cuenta de dónde pisaba y tropezó hacia atrás. Cuando cayó, aquel sujeto enorme se abalanzó sobre él y logró tomarlo de la bota. Mi abuelo la agitó como pudo, pero ese ser, además de enorme, tenía mucha fuerza. Abrió su gigantesca boca y mordió la bota de mi abuelo. Él pudo sentir cómo los dientes de ese ser presionaban con fuerza su pie. Entonces recordó que llevaba consigo el machete, lo levantó y le dio un zarpazo a la criatura, la cual chilló como un cerdo al recibir el golpe. Mi abuelo se levantó rápidamente y salió de la cocina cojeando. Se apresuró a alejarse de ese lugar, sin saber si ese ser se levantaría para perseguirlo. Corrió hacia lo que parecía ser una habitación a la que no había ingresado y cerró la puerta tras de sí, como si eso fuera a ayudarle. Sabía que estaba acorralado y que sería su final si se quedaba allí, por lo que tenía que idear una manera de escapar. De pronto, la casa entera resonó con gritos horribles y rechinidos en las paredes. Tuvo la sensación de que las paredes comenzaban a cerrarse sobre él, por lo que buscó rápidamente donde podía refugiarse. Ya estaba siendo consumido por el pánico. En ese momento se dio cuenta de que había tomado una mala decisión al no haberse ido cuando tuvo la oportunidad. Mi abuelo se acercó a una esquina, metió la cabeza entre las piernas y comenzó a rezar. En eso, una risa burlona se escuchó, tan fuerte que el eco de la carcajada rebotaba entre las paredes. Mi abuelo levantó la vista para ver quién o qué se reía así, y entonces se dio cuenta de que la ventana de esa habitación estaba abierta. Pensó que esa sería su salida. Se puso de pie y corrió hacia ella, y justo cuando estuvo a punto de salir, algo lo tomó del hombro y lo regresó. Se dio la vuelta y entonces lo vio, era uno de los espectros con los que se había topado desde el inicio. Mi abuelo se agitó tan bruscamente como pudo para que lo soltara, pero el espectro se había aferrado a él. En ese momento, mi abuelo se dio cuenta de que lo sostenía de la chamarra, así que se la quitó tan rápido como pudo y logró salir por la ventana. Apenas tocó tierra, respiró profundamente y comenzó a correr para escapar de allí. Apenas podía correr con el pie lastimado por la mordida y el cuerpo tembloroso por la experiencia aterradora. Asimismo, se juró jamás volver. Mi abuelo nos aseguraba que su chamarra seguía en ese sitio y que lo mejor era no regresar a ese lugar. Nadie sabía por qué esa casa mantenía una energía tan negativa, llevaba años así, y la gente comenzó a llamarla la casa del diablo. Como les mencioné antes, estas eran historias de mi abuelo, que ya tiene bastantes años encima, pero estos relatos que nos contaba provocaron en mí cierta inquietud. Esa era la historia que más me gustaba que mi abuelo nos contara, cada vez lo hacía con más intensidad para mantener la atención de todos los primos. Pero conforme pasaron los años y el tiempo me hizo más maduro, dejé de creerle. Escuchaba sus historias y solo me entretenían, ya no me asustaban. Sin embargo, una tarde de verano tomé la decisión de ir por mi cuenta a verificar todo lo que nos había contado. Aunque en el fondo sabía que quizá nada de eso era cierto, mi curiosidad era más grande que mi miedo. Ya tenía 18 años cuando decidí ir a la casa embrujada. De algún modo, estaba convencido de que las historias que nos contaba el abuelo estaban llenas de supersticiones y exageraciones. Cuando llegué a la casa, sentía que el corazón me palpitaba con fuerza. La casa era tal cual nos la había descrito el abuelo, solo que la naturaleza ya había hecho de las suyas, con raíces incrustadas en las paredes y algunas colándose por las ventanas. Esto la hacía ver más terrorífica de lo que la había imaginado.
Tomé la linterna, aunque aún quedaba algo de luz, el denso bosque la mantenía oscura. Apenas entré, encendí la linterna. Mi objetivo era encontrar la chamarra del abuelo y llevársela para demostrarle que había logrado superar el temor que él sintió cuando entró. Pero apenas comencé a dar pasos, escuché una serie de susurros que parecían provenir de las paredes. Las palabras que alcancé a distinguir me decían que saliera, que huyera, y, levemente, escuché a alguien reír. Esto me incomodó, me di cuenta de que la historia del abuelo comenzaba a tomar forma y a parecer real. La atmósfera del lugar estaba cargada de una energía que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. Me costaba mucho trabajo tomar aire. Conforme avanzaba, la casa parecía cobrar vida. Las pocas sombras que podía notar con la luz de mi linterna parecían saltar de un lado a otro. Detrás de mí, escuchaba crujidos constantes. De vez en cuando, sentía como las puertas se cerraban tras de mí. Me di cuenta de que tal vez no había sido buena idea entrar. De pronto, un viento helado me estremeció, y fue inevitable recordar lo que le pasó a mi abuelo. Me preparé mentalmente para lo que fuera que se me presentara. Sabía que me llevaría un susto de los 1000 demonios, pero tenía que estar lo más listo posible. Frente a mí, vi la silueta de una persona caminar por el pasillo. Quise preguntar quién era, pero mi voz no salió. Era como si algo me hubiera detenido de hacer ruido, como un instinto de supervivencia que me advertía no hablar. Pasó de largo, al parecer, no me había notado. Caminé con cautela, procurando no hacer ningún ruido, y al llegar al pasillo donde vi aquella silueta, me di cuenta de que no había nadie. Respiré aliviado, pensando que ya me había dejado solo. Pero al darme la vuelta, esa figura estaba justo detrás de mí. Su rostro desfigurado estaba frente a mis ojos. No podía gritar, otra vez, no salía nada de mi boca. Aquel ser parecía estar atento a cada movimiento que hacía, pero solo se mantenía de pie ante mí. Me di cuenta de que era el momento de correr por mi vida, no podía quedarme allí. Nuevamente, los susurros que escuché al entrar a la casa comenzaron a resonar, pero esta vez eran más agresivos. Me decían que me fuera, que me largara y no volviera. Algunas voces me preguntaban qué hacía allí, cuáles eran mis asuntos e intenciones. Tragué saliva. Recuerdo que me costó trabajo articular la primera palabra, y cuando finalmente hablé, yo mismo podía escuchar el temor en mi voz. Estaba temblando. Yo respondí de la manera más honesta posible, tratando de ocultar el terror en mi voz. Les dije que solo quería explorar las habitaciones y que no me llevaría nada, solo buscaba respuestas sobre algo que había sucedido antes. No recibí respuesta alguna. Entonces se me ocurrió preguntar si ellos necesitaban algo, si querían algo de luz. No hubo respuesta, así que decidí huir, salir de la casa cuanto antes, no pensaba quedarme a esperar a que algo sucediera. Aquella silueta aún parecía estar atenta a mis movimientos, así que, sin apartar la mirada, me dirigí por el pasillo más cercano, que era la única vía de escape. El suelo crujía con cada paso que daba. No quería ni voltear atrás. Podía sentir cómo aquella silueta oscura me perseguía, tan cerca que estaba seguro de que, si volteaba, la vería. Al pasar por una habitación abierta, no pude evitar mirar hacia adentro, y mi terror aumentó al ver a una mujer sosteniendo en brazos lo que parecía ser un bebé. Sus ojos me seguían como si me amenazaran. Sabía que no podía detenerme, así que preferí seguir adelante en lugar de averiguar qué ocurría. De algún modo, presentía que la casa disfrutaba haciéndome sufrir. Pude ver que al fondo del pasillo había una habitación con la puerta abierta, y en ella se podía ver la tenue luz del exterior. Aliviado, me apresuré a caminar más deprisa. En ese momento, pude escuchar como si algo estuviera olfateando el lugar. Miré alrededor y me di cuenta de que estaba justo en la cocina. Recordé la historia de mi abuelo y vi a un hombre gordo arrastrándose por el piso. Parecía que sufría para levantarse, pero de pronto, esa criatura obesa me vio. No porque me hubiera visto, sino quizás por mi olor,
levantó la cabeza y comenzó a respirar el aire. Estaba sudando mucho, así que era inevitable que percibiera mi aroma. La criatura se arrastró rápidamente hacia mí, y yo corrí con todas mis fuerzas para huir de allí. Me dirigí rápidamente a la habitación que había visto de lejos. Al entrar, me di cuenta de que era la habitación a la que mi abuelo había llegado al final. No pretendía repetir la historia, así que iba a irme de inmediato. Abrí la ventana y, justo cuando estaba a punto de salir por ella, se cerró de repente. Volví a abrirla, pero ahora me costó más trabajo, parecía que alguien invisible la sostenía del otro lado. Me di cuenta de que la ventana estaba quebrada. Miré a mi alrededor y vi una piedra, quizás de alguien que había arrojado la piedra para romper la ventana. Decidí romperla por completo para poder escapar de ese lugar. Me apresuré a salir por la ventana tan rápido como pude. Corrí tan deprisa que dejé atrás la casa maldita, no me atreví a mirar hacia atrás. Cuando llegué a la casa de los abuelos, me prometí a mí mismo que no volvería a hacer una locura así. Fui a buscar a mi abuelo para contarle lo que me había pasado. Después de regañarme por haberlo desobedecido y advertirme varias veces sobre el peligro de ese lugar, fue a buscar algo. Cuando lo trajo de vuelta, me sorprendí al ver que se trataba de la bota que había mordido ese sujeto obeso. Me dio gusto saber que compartía algo más con mi abuelo aparte de la familia, ambos teníamos una buena historia para los nietos e hijos. Además, le comenté que siempre tuvo la razón y que ya no dudaría de sus historias ni por un segundo. Desde aquel día, la casa maldita del rancho permanece aún en pie. He pasado cerca de ella y se ve tan silenciosa que aún me da miedo. Sé y lo entiendo, y no necesito que me lo digan, realmente subestimé la verdadera naturaleza de la casa. Aquel lugar no solo era el hogar de espíritus atormentados, sino también un portal hacia un reino oscuro y retorcido, que parece estar maldito y así lo estará por muchos años más.